y la honra. Levantamos nuestras manos en tu nombre, Jesús. Mereces la honra y la gloria. Levantamos nuestras manos en tu nombre, Jesús. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Fíjese, hermano, que todo lo que hacemos en este lugar es para honrar y glorificar al Señor. No hacemos nada para otra cosa, todo es para glorificar a nuestro bendito Señor Jesucristo. Hermano, los saludo con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Me da mucho gusto ver sus rostros, el de todos ustedes. Mencionábamos al hermano Lázaro que viajó, mi hermano Héctor que también, a veces por su trabajo no puede estar, pero nos da gusto a verlos a todos hoy en este día. Y no nos cansamos de decir que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Bueno, busquemos en la palabra de Dios, Mateo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13. Gloria al Señor Jesús. Amén. Mateo capítulo 13. Y vamos a darle lectura desde el 44 al 46. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo entiende? Bueno, dice la palabra de Dios de esta manera. Desde el versículo 44 hasta el 46 dice: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado el hombre, lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta ahí, hermanos. Siéntense un momento. A veces, entre las cosas que hablamos aquí, decimos, bueno, me gustó lo que dijo nuestro hermano Pedro, y creo que merece el halago, pero también es que es la palabra de Dios. Entonces, me gustó la palabra de Dios y cómo el Señor utilizó a nuestro hermano Pedro. Y a veces reflexiono en esta parte, que a lo mejor la he comentado con todos ustedes, de cómo nosotros tenemos en nuestro refrigerador dibujos de nuestros hijos, ¿verdad? La mayoría de ellos son garabatos, pero nosotros los tenemos ahí y para nosotros son lo máximo. Y están ahí por mucho tiempo hasta que se llena y entonces llegan los nuevos y entonces los quitamos. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué habrá de nosotros en el cielo, en el refrigerador de Dios? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué piensa usted? Puros garabatos. Pero nuestro Dios los tiene ahí. Y Él dice, qué buenos. ¿Sí? Qué obra de arte, qué bonito trabajo hizo mi hijo. Y el Señor nos hermosea de esa manera. Así que halagarnos, hermanos, no contradice la palabra de Dios. Es bueno, siempre y cuando no caigamos en
adulación, pero es bueno halagarnos, especialmente los esposos, las esposas. Eso es maravilloso, y a sus hijos. Pero bueno, estamos estudiando las parábolas. Y entonces, en esta parábola de Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, dice la palabra de Dios que el reino de Dios es semejante. Entonces el Señor va a hacer otra vez una comparación a qué es semejante el reino de Dios. Y dice, el reino de Dios es semejante, dice la palabra de Dios de esta manera, lo voy a volver a leer, al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiero resaltar aquí dos pensamientos principales que dominan esta parábola. Primero, el valor. ¿Sí? El valor. Este pensamiento domina esta parábola. El valor. El segundo pensamiento es el gozo. ¿Sí? Cuando un hombre encuentra algo y ve que tiene mucho valor y se llena de grande gozo. En las otras parábolas de las cosas perdidas, por ejemplo, hay una parábola de la perla perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. Ahí nos quiere enseñar el Señor el valor de aquello que está perdido. Pero en estas parábolas, estas dos parábolas, el Señor Jesucristo quiere enseñarnos el valor del reino de Dios y el gozo que se experimenta cuando se ha encontrado. Ahora, en esta parábola nos dice que el reino de los cielos, en la primera parábola, es semejante al tesoro que está escondido en el campo. Usted se va a acordar en la parábola que nos hablaron la semana pasada, aquel siervo infiel, ¿qué hizo con el único talento que le dio su amo? ¿Dónde? En el campo. ¿Sí? Es que antes no habían los bancos. No habían los bancos. ¿Sí? Habían los usureros, pero no habían los bancos. Entonces, no era como que usted tenía unas joyas y entonces iba y las depositaba en el banco o una cantidad de dinero. No. Antes era que usted tenía una cantidad de dinero, monedas, joyas, y entonces usted, para esconderlas de los ladrones, de las constantes invasiones de otros reinos, ¿sí? Del mismo gobierno de su país, lo que hacía era que hacía un hoyo en el campo, iba a escondidas, tal vez de noche, hacía un hoyo, se aseguraba que nadie le viera y lo enterraba. Y ahí se quedaba guardado el tesoro y usted decía, qué bien que escondía el tesoro, ahí se quedó. Pero pasaba algo, que a veces la persona que escondía el tesoro se moría, le sorprendía la muerte. ¿Cuántas viudas no se habrán quedado con tremendos problemas porque no sabían dónde estaba el tesoro de la familia? Pero entonces, un hombre que seguramente se dedicaba a buscar tesoros, o probablemente era solamente el que trabajaba el campo, no sabemos, no nos dice la palabra de Dios. Puede ser que era alguien que se dedicaba a buscar esta clase de tesoros perdidos, o puede ser alguien que salió cotidianamente a trabajar el campo, removió la tierra y se encontró con algo extraño. ¿Qué será? ¿Será una roca? ¿Será una piedra? ¿Qué será? ¿Será un tronco? ¿Cavó más? Oh, sorpresa, hermanos. Era un tesoro. Voltea para todos lados, que nadie lo vea. No, nadie me ve, lo encubre otra vez. No pasó nada.
Él tiene posiblemente una pequeña propiedad. Posiblemente tiene unos cuantos animales. Posiblemente tiene una yunta, una casita pequeña. Y entre todas esas cosas que él tiene, las junta y las vende para alcanzar el precio de ese campo. A nadie le dice por qué lo está haciendo. Pero él sabe en su mente, en su corazón, que está comprando. Mucha gente le dice: tú estás loco. ¿Para qué vendes la casa que con tanto sacrificio te hiciste por ir a comprar un campo allá lejos? Un rancho le decimos nosotros. ¿Para qué? Tu casa está en la ciudad, sí, es pequeña, tiene un terreno muy pequeño, pero estás en la ciudad. ¿Qué tienes? Él dice: yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Y él está contento, va y vende todo lo que tiene, alcanza el precio, compra ese campo. Y entonces está lleno de gozo, porque él sabe que no es solamente que compró un campo. ¿Qué adquirió, hermanos? Un tesoro. El reino de los cielos es también semejante, dice la palabra de Dios, a un hombre tratante. Nuestra hermana María sabe mucho de eso, ¿verdad? Un hombre tratante que se dedica a comprar perlas. Él es un experto y seguramente ya tiene muchas perlas en su bolso. Pero un día, yendo por ahí a los lugares donde se venden estas perlas, se encuentra con una que sobrepasa su belleza a las otras, en su belleza a las otras. Y él sabe que esa perla, además de ser muy hermosa, tiene un grande valor. ¿Qué hace? Vende otra vez todo lo que tiene y compra esa única perla. La adquiere, vende todo lo que tiene. Seguramente se deshizo de todo para alcanzar el precio, pero él sabe que esa perla vale, tiene valor. La adquiere, se llena de gozo al haber encontrado esa perla. Ahora nosotros entonces vamos a hacer una aplicación, hermanos, en esto que nosotros hemos escuchado de las parábolas. ¿A qué vamos a comparar nosotros estas parábolas? El Señor dice: el reino de los cielos es semejante. Bueno, el reino de los cielos empieza con el Evangelio. Fíjense nada más, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios se menciona con respecto al Evangelio la palabra riquezas 4 veces. En esa sola carta, riquezas. En 1 Corintios el apóstol Pablo llama al Evangelio las inescrutables riquezas de Cristo. Y es que, hermanos, en Colosenses también nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que ese evangelio estuvo oculto por muchas generaciones a los hombres. Es decir, desde Adán hasta el diluvio, nadie supo de este tesoro, de esta riqueza. Nadie supo. Dios la mantuvo oculta, escondida. Del diluvio hasta antes de Cristo, nadie supo de ese evangelio, no se había revelado. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos descubre este evangelio y lo llama un tesoro, una riqueza, las inescrutables riquezas de Cristo. Perdón. Ahora, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, dice la palabra de Dios que había un discípulo que seguía a Juan. Este discípulo se llama Andrés. Y este discípulo era hermano de Pedro, de Simón. Y cuando Andrés andaba con Juan, él fue testigo de un acontecimiento. Él encontró a Jesús, porque un día Jesús vino al río Jordán para ser bautizado de Juan el Bautista.
Y eso que él vio a Andrés le impactó en su corazón. Así que inmediatamente él dejó ahí el río Jordán y se fue a buscar a su hermano Simón. Y cuando encontró a Simón le dijo: Simón, hermano, he encontrado. Pero usted tiene que imaginar la alegría y el gozo que llevaba Andrés por ir corriendo a buscar a su hermano para compartirle esta alegría de lo que él había encontrado. Hermano Pedro, he encontrado al Mesías. He encontrado a aquel hombre del que se profetizó en el Antiguo Testamento. Lo he encontrado. Imagínense la alegría con la que comparte Andrés. Ahora, Simón no se llena de tanto entusiasmo. Simón no está tan entusiasmado. Pero Andrés lo toma. Es que él está muy contento. Es como que usted se encontró el tesoro más grande. Y entonces Andrés toma a Pedro: ven, para que lo veas, ven, sígueme, te lo voy a mostrar. Y trae a Andrés a su hermano Simón y lo lleva hasta donde Jesús. Y cuando lo ve Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero ya no te vas a llamar más Simón, hijo de Jonás, te vas a llamar Cefas. ¿Y qué quiere decir Cefas? Cefas quiere decir Pedro, y significa piedrita. Y el Señor lo invita a ser él un pescador de hombres. Pero vea Andrés ese entusiasmo, ese gozo por haberse encontrado a Jesús. Vea aquella mujer samaritana. Cuánta tristeza albergaba en su corazón la mujer samaritana. Imagínese, la Biblia dice que la mujer samaritana solía ir al pozo. ¿A qué hora? A traer su agua. En el fragor del día. Cuando el sol está candente. ¿Sí? Ninguna mujer salía a esa hora a traer su agua. Las mujeres acostumbraban a ir a traer su agua o muy temprano o cuando el sol está cayendo, para evitar el calor del día. Pero esta mujer, la mujer samaritana, ella iba en el mediodía cuando el sol estaba más fuerte. ¿Por qué lo hacía? Para evitar la compañía. ¿Y por qué quería evitar la compañía esta mujer? ¿Por qué quería ir sola? ¿Por qué no quería ir acompañada de sus vecinas, de sus amigas? Porque no los tenía. No porque no hubiera vecinas, no porque no hubiera gente de quien ella se pudiera acompañar. Es que toda la gente que le rodeaba en su ciudad, en su pueblo, en su aldea, toda la gente la veía como una mujer mala, como una mujer de la mala vida. Y entonces nadie quería ser amiga de ella, porque ella era una robamaridos, ella era una... Le decían muchos sobrenombres malos, despectivos. Y entonces ella prefería ir sola. ¿Para qué acompañarse? Pero ese día se encontró con alguien. ¿Con quién se encontró? Con Jesús. La vida le va a cambiar. Ese día la vida le iba a cambiar. Porque cuando ella llegó al pozo, Jesús está sentado ahí al lado del pozo. Ella llega, lo ignora porque ve su aspecto. Es un judío, tiene aspecto de rabino. No me va a hablar, no me va a dirigir la palabra. Ellos nunca le hablan a una samaritana, menos a mí. Y es que esa mujer era famosa en Samaria. Era famosa, todos la conocían. Especialmente los hombres la conocían. Los hombres sabían quién era ella. Ella no me va a dirigir la palabra, seguramente sabe quién soy. Pero de repente le dice: mujer, dame agua. Ella se sorprende. Tú te vas a sorprender cuando nadie te habla, nadie te dirige la palabra, porque seguramente piensas que eres el ser
más malo, la persona más inadecuada para algo, pero te vas a sorprender cuando Jesús te habla al corazón, te dirige la palabra. La mujer se sorprende y dice, ¿es a mí? No hay nadie más allá, no hay nadie más en ese lugar. Es solamente la mujer samaritana, adúltera, y Jesús. Si a ti te hablo, mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me diriges la palabra? Oh, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él que te dé agua, y entonces yo te daría agua viva que salta para vida eterna. Quiero de esa agua, dame de esa agua. La vida le empezó a cambiar, esa conversación, esos minutos de interacción entre Jesús y la mujer, le empezó a cambiar porque ella se encontró un tesoro en ese momento. Era su oportunidad. No podía dejarlo. Ella vivía porque las circunstancias la habían orillado a ese estilo de vida. La habían orillado a ese estilo de vida. Porque a veces nosotros decimos, oh, es que las mujeres son malas, sí, y los hombres no somos malos. Los hombres a veces son malos, se aprovechan de las circunstancias difíciles de una mujer. ¿Cuántas historias? Y ella sencillamente, las circunstancias la orillaron ahí, y había tenido 5 matrimonios fallidos, y Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y con el que ahora vives ni siquiera es tu marido. Lleva por el 6º. Era una campeona del divorcio, pero Jesús le da esa oportunidad, y ella ve ahí la oportunidad de adquirir un tesoro. Entonces, cuando esta mujer empieza a entender con quién se ha encontrado, dice la palabra de Dios que dejó ahí su cántaro y fue a la ciudad gozosa. Vea eso, gozosa. ¿Por qué va gozosa? Porque se encontró un tesoro. ¿Qué se encontró? Se encontró a Jesús. Y va a la ciudad y con mucho gozo, con mucho entusiasmo, le dice a los aldeanos, vengan y vean, he encontrado a Jesús, me ha dicho todo lo que he dicho, tal vez Él es el Cristo. La gente cuando sale y ve, experimenta ese mismo gozo, dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, creemos por lo que estamos experimentando. Vean, esa mujer le dio valor a lo que se encontró y experimentó el gozo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nosotros también, hermanos, podemos ver al eunuco etíope. ¿A dónde había ido el eunuco etíope? A Jerusalén. ¿A qué había ido? A adorar. Él era un prosélito. ¿Sí? Él acostumbraba ir a Jerusalén de tiempo en tiempo. Él creía en el Dios de Israel. Pero seguramente entre tantos negocios que hacían las autoridades religiosas de Jerusalén, él compró un pergamino. Y era esa parte de Isaías 52. Ese capítulo. Y él venía leyendo y leyendo y leyendo y no entendía y no comprendía. Pero el Espíritu Santo tomó a Felipe de Samaria y lo transportó al desierto. Y cuando Felipe se encuentra en el desierto, él escucha que el etíope va leyendo la escritura. El etíope lee y lee y Felipe entiende que él no está comprendiendo. Y entonces él se acerca a su carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? El etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe se subió a su carro y le explicó. ¿Y qué encontró el etíope en esa escritura? ¿Qué encontró en esa escritura? Se encontró a Jesús.
O sea, Andrés se lo encontró físicamente, pero el etíope se lo encontró en las Escrituras. Hermano, te vas a sorprender cuando leas la Biblia. Te puedes encontrar a Jesús en la Biblia. Sí, hermano, porque hay personas que piensan que se han encontrado a Jesús, pero a veces cuando se lo encuentran verdaderamente tienen que decir como Job: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Nosotros nos podemos sorprender, hermanos, cuando empezamos a hojear la palabra de Dios, a leer, a introducirnos, a sumergirnos en las páginas de la palabra de Dios. Nos podemos encontrar con Dios. Yo te reto, hermano, a que busques a Dios en la Biblia. Te puedes encontrar ese tesoro. Muchos hombres y muchas mujeres nosotros encontramos en la palabra de Dios de que se encontraron este tesoro. ¿Saben qué? Pero muchos de ellos menospreciaron su valor. Por ejemplo, tenemos a un joven rico que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno. Fíjese con qué palabra se acerca este joven rico a Jesús: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Vean las palabras: aduladoras, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos y vivirás. ¿Qué dijo este joven rico? Todo lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Yo me pregunto si alguno de nosotros pudiéramos decir: ¿qué más tengo que hacer? Porque yo creo que ninguno de nosotros, al menos yo, no he guardado todo desde mi juventud. Pero este joven sí se atrevió a decir: ¿qué más? ¿Qué más me falta? ¿Qué más necesito hacer? Y entonces viene Jesús y le dice: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ve y sígueme. Ahora, ¿cuál es la reacción del joven rico? Valoró lo que se había encontrado, le dio valor, se gozó por haberse encontrado a Jesús. No le dio valor. La palabra de Dios dice que se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿A qué le dio valor? A las riquezas. Miren, hermanos, cuando hablamos de salud, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por su salud? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra salud? y cualquier precio que nos diga el doctor, nosotros vamos a decir: es justo, está bien, no sé cómo le hago, pero no es caro, está bien. Y casi siempre decimos: entre más caro, es que es bueno. Pero creo que te cobraron caro, es que es bueno, es que es bueno. ¿Sí? Por la educación, también lo consideramos justo. Pagamos lo que haya que pagar porque la educación tiene valor. Bueno, esas son cosas importantes. Pero nosotros tenemos que ver que el Señor nos está presentando un tesoro que es incomparable, hermanos. Este tesoro es la vida eterna. Este tesoro es la verdadera felicidad. Este tesoro es la verdadera paz. Este tesoro, hermanos, es el verdadero camino. Este tesoro es el único y verdadero Dios. Cuando este hombre tratante se encontró con esta perla preciosa, dijo: no hay en el mundo otra igual.
Y yo quiero decirte hoy en este día, no hay otro Dios, solamente Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. No hay, solamente Jesucristo. Así que nosotros tenemos una gran perla. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un único camino, una única verdad. Dice el Proverbios, compra la verdad y no, cómprala, hermano. ¿Cuántos ya la compraron? ¿Cuántos ya la compraron? Compra la verdad y no la vendas. Dale valor, no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay una verdad. Solamente hay una verdad. Solamente hay un camino. Y solamente hay una vida. Se llama Jesús. Compra la verdad, no la vendas. Pero nosotros tenemos que ver esta otra parte. Todos los hombres, en estas dos partes, nosotros no vemos una comunidad, vemos individuos. Vemos un hombre que salió al campo y se encontró un tesoro. Vemos un hombre tratante que salió al mercado y se encontró con una perla preciosa. No vemos una comunidad, no vemos un matrimonio, no vemos una familia. ¿Y por qué es esto, hermanos? ¿Por qué no es un matrimonio? ¿Por qué no es una familia? ¿Por qué no es una sociedad? Porque como estamos hablando del reino de los cielos, esto es de carácter individual. ¿Me estoy explicando? Amén. Esto es de carácter individual. ¿Sí? Esto no tiene que ver con que es que mi familia es cristiana. Bueno, mi familia vamos a la iglesia, pero probablemente solamente el hijo menor es cristiano. Bueno, este matrimonio es cristiano. Bueno, Dios sabe todas las cosas. Probablemente solamente la esposa se ha convertido genuinamente. Por eso es que aquí estamos hablando de individuos que han encontrado un tesoro, de individuos que le han dado valor a una perla preciosa. Sería bueno que toda la familia, sería bueno que todo el matrimonio. Pero hoy el Señor nos dice a todos, compra la verdad y no la vendas. Dale valor. Este joven no le dio valor. Este joven dijo, ¿y cómo voy a ir con Jesús? Otra ocasión, otro discípulo le dijo a Jesús, maestro, ¿y dónde duermes tú en la noche? ¿Dónde duermes tú en la noche, Jesús? ¿Qué respondió Jesús? ¿Cómo respondió? Las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que no te quedas en hotel 5 estrellas. O sea que cuando llegas a una aldea, no siempre te reciben todos para darte el mejor hospedaje. No. Bueno, bye. Es que yo estoy acostumbrado. Es que yo tengo mi estilo de vida. Es que yo tengo mi ritmo de vida. Y es lo que hizo el joven rico. ¿Cómo voy a andar con Jesús? Yo tengo mis amigos, tengo una vida social, tengo mis socios, mis negocios, mis empresas. Pero Jesús dice en su palabra, si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué significa eso? O sea, el apóstol Pablo nos explica perfectamente esto, porque él dice, yo por esto hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo de muchos, venga yo a ser reprobado.
¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Él está reconociendo una realidad. A nuestro cuerpo, a nosotros como humanos, nos gusta la comodidad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Y nos gusta comer bien. Y nos gusta que nos traigan aquí, así. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Esa es la verdad. Es nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Nos gusta, tenemos nuestros proyectos. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando Jesús dice, el que no deje padre y madre, ¿qué cosa? Por causa de mí, no es digno de mí. Usted me va a decir, bueno, entonces Jesús me está diciendo que yo tengo que abandonar a mi padre y a mi madre, o a mis hermanos, o a mi familia por causa de Jesús. Nosotros tenemos que entender las expresiones hebraicas. ¿Qué está diciendo Jesús? Esta palabra amar o dejar significa amar menos o amar más. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que a veces amamos más la vida que tenemos que al que nos da la vida. Ese es el problema. Amo más la casa que tengo que al que me dio la casa. Amo más el trabajo que tengo que al que me da el trabajo. Amo más la familia que tengo que al que me dio la familia. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Cualquiera que ama más lo que tiene que a mí, no es digno de mí. Eso es lo que está diciendo. Y yo aquí nosotros hemos dicho muchas veces, cuando nosotros amamos a Jesús por encima de todas las cosas, ¿saben quién se beneficia, hermano? ¿Quién se beneficia? Dígalo fuerte. Sí, hermano. Porque si usted ama a Jesús por encima de todas las cosas, usted va a obedecer lo que dice su palabra. Y cuando usted va a obedecer su palabra, usted va a cumplir lo que Dios nos dijo en el punto de doctrina hoy. ¿Y qué nos enseñó Jesús hoy? Que debemos amar a nuestra esposa, a las esposas, a sus esposos, y halagarlos. Porque es lo que hace Jesús. Él la viste y la regala. ¿Qué quiere decir? Que la llena a su iglesia de presentes. Es lo que hace Jesús. Por eso es que cuando nosotros amamos por encima de todas las cosas y le damos valor a lo que realmente tiene valor, aunque no tenga un signo de precio, pero tiene valor, le damos valor, los únicos que salimos ganando somos nosotros. Somos nosotros. Ame a Dios. Enamórese de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Vende todo lo que tienes y compra la verdad. Adquiere ese campo. Compra la perla preciosa y no te deshagas de él, porque es una riqueza inescrutable. Es una riqueza. Jesús lo es todo. Estos hombres entendieron que el del campo entendió que se había encontrado un tesoro que lo iba a salvar de la pobreza. Hermano, Jesús le salva de este mundo decadente. Llévelo a su casa, llévelo a su vida, no se deshaga de él, venda todo lo que tiene. Señor, mire, Dios no le va a pedir que deje su trabajo, Dios no le va a pedir que deje su familia, al contrario, le va a decir: sé más responsable en tu trabajo, cuida más a tu familia, pero lo que sí le va a pedir es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, entonces le estamos dando valor
a lo que tiene valor. ¿Cuántos se gozan de lo que han encontrado? ¿Sí entienden lo que se han encontrado, hermano? Se encontraron con Jesús.